¿Qué pasa, muchachos? Bienvenidos una vez más a NUR para Todos, canal digital con los hermanos Vareira Brother. ¿Cómo andan, muchachos, tanto tiempo? Los extraño, se Aquí, extraña. sí, ya, te iba a decir, ya te echamos en falta, Iru. Ya toca que vuelvas casi, ¿eh? Que regreses a España. Un placer estar aquí nuevamente en NUR, en el canal principal, y un saludazo a todos los que están por ahí escuchando y los que escucharán después. Claramente. Jordi, maestro, ¿cómo anda? Muy bien, Iru. Pero bueno, estamos aquí riéndonos para todo el mundo en el chat porque estaba aquí Iru a contrarreloj, como se dice, terminando de aposentar el directo y bueno, pues un poquito haciendo aquí la bromita. Y bueno, muchas ganas también de hacer este directo en NUR que hacía ya tiempo que no subíamos Hace rato. y nada, ya ve que nos trae, que no te para la noche, ¿no? Yo le he dicho a mi hermano que la he bautizado como Noche de Cine en NUR para Todos. Sí, hoy es una noche de cine, podría decirse. Trabajo pura y exclusivamente de David Barea, que se ha tomado la tremenda tarea de, bueno, resumir, dejar las partes más importantes de algo que se había hablado ya en Canal 5. Ahora voy a hacer la introducción bien, pero sí, viene de película. Así que espero que justamente os disfrutéis de la película. Hoy no vamos a hablar de criptomonedas, ni mucho menos. No, no, Es sistemas más, luego financieros. sistema financiero, exacto, sí, pero Exacto. aclaro por el vídeo que estaban mostrando. Sí. Pero sí, un poquito, mira, yo diría que hay dos cuestiones principales que perpetúan este sistema de esclavitud en el que vivimos, en el que nacemos, vivimos y morimos. Este sistema que han montado, hay dos cosas principales para que se pueda seguir perpetuando. Una es el fraude de la ficción jurídica con todo lo que ello conlleva. Ya sabéis que nada nos pertenece porque todo le pertenece en todo caso a un DNI, a la ficción jurídica, y eso nos lo da el Estado, que es el que nos lo proporciona. Entonces todo es de ellos, por eso hay que pagar siempre por todas las permutas, por todas las herencias, etcétera, etcétera. Y además que los estados son corporaciones que están inscritas en la SEC y son vendidas con todos sus bienes, incluidos sus ciudadanos. Eso por un lado, el fraude de la ficción jurídica con todo lo que conlleva. Y la segunda cuestión que perpetúa toda esta esclavitud es el sistema económico que nos viene impuesto. Ya sabéis, el dinero es deuda, la deuda exponencial y perpetua, y además está basado en la usura. Yo añadiría ahí, todo el mundo sabe que vivimos en un sistema esclavista, como lo que tú estás explicando, básicamente porque hay unos intereses usureros, pero para que ganen unos pocos tienen que perder muchos, porque está montado así este sistema. Podría estar mejor, pero obviamente que la malicia pues los lleva a querer esclavizarnos más que nunca y ahora además de esclavizarnos con el dinero, parece ser que también quieren nuestras vidas con todo este genocidio que se está montando. Pero la gran pregunta, llegados a este punto, que ya somos muchos los que nos hemos dado cuenta de cómo funciona este sistema a lo largo de los años, buscando información, la gran pregunta que yo tengo es, ¿seremos capaces de crear un nuevo sistema entre todos nosotros? Porque si no, no hay salida, a mi entender, si seguimos estando, aunque sea así, puedes ganar dinero con bitcoins, y lo digo por poner, o con cualquier otra cosa, te podrá ir bien, pero al final todos los estados, todas las corporaciones deben trillones y trillones de euros. Y la gran pregunta es, ¿y a quién le deben ese dinero? Entonces, a mi entender, tenemos que montar algo distinto, porque si no, volveremos a caer en sus garras en el futuro. Totalmente de Di- acuerdo, dicho, maestro. dicho lo cual, yo quería hacer un repasito. Hoy es Dale. noche de cine y vamos a ver una película, un resumen de una película que la hemos recortado para compartirla con ustedes, de un hecho verídico histórico que ocurrió. Pero primero, antes de pasar a ella, queríamos hacer esta introducción, ¿no? Como hemos dicho, y sobre todo saber qué es el dinero en sí, qué significa, porque el dinero al final es algo en lo que confiamos y hay varios tipos de dinero. Rápidamente, el dinero es todo activo bien generalmente aceptado como medio de pago por unos agentes económicos para intercambiarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay seis tipos de dinero como más relevantes. Hay más, pueden darse más, pero más en general podemos encontrar seis tipos. Uno es el dinero mercancía, que son bienes o objetos que tienen valor por sí mismos, se pueden intercambiar por monedas, podríamos decir. Otro es el dinero fiduciario, que es aquel cuyo valor no viene dado por la existencia de ninguna reserva que lo respalde, sino por la confianza que inspira su emisor. Ya sabéis ahora que el dinero es fiduciario porque es, como dice esta definición, la confianza que inspira su emisor, es decir, la fe.
la fe en que eso tiene un valor. Eso es el dinero fiat fiduciario. Te puntualizo, se creó en 1971, cuando ya se rompen los acuerdos de Bretton Woods, entonces el dinero es fiat. Sí, simplemente es para enunciarlo rápidamente. Aquí hemos explicado muchísimas veces toda la trama que hay detrás de la historia, ¿no? De cómo han ido montando los bancos, etcétera. Bueno, tenemos las monedas de curso legal, fácil. Luego tenemos los pagarés, que era una manera de que antiguamente, supongo que esto ocurría en todos los países, o todavía se puede hacer, pero de que cada uno pudiera generar su propio dinero, porque nosotros podíamos generar un pagaré que, a diferencia del cheque, que son parecidos, pero el cheque viene respaldado por un banco detrás y en el cheque se puede cobrar al momento. El pagaré hay que esperar una fecha para poder cobrarlo y simplemente soy yo el que te pone en un papel que te pagaré tal cantidad, ¿de acuerdo? El pagaré está en desuso, que es lo que Sí, hablamos claro. el otro día, ¿no? Porque lo despenalizaron y entonces la gente ya no tiene confianza. Antes estaba penado por el código penal, si tú no hacías sostén de ese pagaré. Pero si al final te quitan las penas de prisión, entonces la gente ya no confía en eso. Y es lo que Tal cual, hicieron para no darle acá más pasa mucho credibilidad. eso. Acá pasa mucho el tema del uso de los pagaré, más allá de estar certificado con un escribano y qué sé yo, y sellado, timbrado en el banco y demás, no es El ya lo desuso que ya. solía ser. Sí. Ya es el desuso ya del pagaré. Pero bueno, yo todavía lo estudié, ¿eh? En Derecho todavía estudié lo que era el tenedor, lo que era la cadena de endosos, cómo tenía que cobrarse, etcétera, etcétera. Pero es verdad que ya, por lo que dice Jordi, está en desuso. Bueno, son tipos de dinero, pero antes teníamos el pagaré como opción de crearlo nosotros, un dinero oficial también, y ahora ya está muy en desuso por eso que ha contado. Luego tenemos el dinero electrónico, ya saben ustedes cuál es, el de los ceros y los unos en la pantallita. Y bueno, los bancos comerciales son los que crean el dinero, ¿no? Con depósitos bancarios, porque el dinero es deuda. Está el famoso videíto del dinero es deuda, el documental que en su día creo que lo habrán visto todos, que está muy bien explicado, que sobre todo a través de dejar Bretton Woods, la moneda que estaba basada en oro detrás, y ya se pasó a ese dinero fiduciario, ese dinero deuda, que los bancos se pueden inventar tanto dinero según tienen deudas contraídas los ciudadanos con ellos, Sí, ¿no? acá Entonces, vale aclarar algo, déjame simplemente hacer un comentario que es importante. Cuando llegan a los acuerdos estos de Bretton Woods y en la presidencia de Richard Nixon se quita el intercambio con el patrón oro, por eso nosotros acá lo hemos dicho mucho, no se va a volver al patrón oro porque eso es algo que la élite ha ganado y le ha costado siglos enteros hacer que la gente comience a aceptar papeles de colores sin respaldo en ningún tipo de bien escaso. Por lo tanto, no va a haber nunca ningún líder ni presidente puesto por la élite que vaya a poner a alguien que diga de golpe, ahora se va a volver otra vez al patrón oro. Eso es una fantasía con la cual han engatusado a miles de seres con toda la pelotudez de QAnon y de tratar de decirle a la gente que Donald había puesto ahora a Steven Mnuchin para... Y el tipo pertenece a Skull and Bones porque te lo dice hasta el propio ABC News. Una locura total. Pero, no solamente, o sea, dentro de lo que es el parámetro, no para la gente de a pie como podemos ser nosotros, sino dentro de la propia elite, vos también no podés de golpe y porrazo decir, no se basa más en el oro y por lo tanto, bueno, vamos a... No. ¿Qué hicieron? El petróleo. O sea, se pasó al electrodólar o al petrodólar, ¿no? O sea, basado en la cuestión de no de escasez, sino de recurso energético, que después inventan, porque si no también sería una locura, pero tienen que inventarse que el petróleo está escaso. Y después todo ese tipo de operativa, lo estoy resumiendo mucho, está sostenido por las balas, está sostenido por la guerra, está sostenido por la cantidad de portaaviones que vos tenés a disposición para mantener ese circuito de petróleo. Por eso incluso en esos acuerdos lo que se llega es que solamente el barril de petróleo se puede comprar nada más que con dólares. Por eso queda ligado el famoso petrodólar. Y después toda la armamentística para sostener todo ese sistema que no solamente es corrupto, fiduciario y sin ningún tipo de valor, sino que es totalmente mafioso y criminal porque está basado en el potencial y el poderío armamentístico, básicamente.
¿no? Dicho esto, continuamos. Exacto. Este modelo económico actual que tenemos, aparte que se puede sostener únicamente por la falsa democracia que tenemos, con unos políticos títeres al servicio de una plutarquía que encima usa la usura, con un monopolio bancario en el que solo tienen ellos la potestad de crear dinero y además inventándoselo, se sostiene gracias a eso. Pero la pregunta es, ¿hay otras alternativas? ¿Han habido otras alternativas en el pasado o pueden haberlas en el futuro? Recuerden todos, que alguna vez lo hemos charlado, el otro día lo comentábamos, el tema de, por ejemplo, para simplemente mencionarlo, el tema de los jubileos. Que el jubileo viene de júbilo, que no solo es alegría, que por algo, sino era porque en el antiguo, el libro de los jubileos, aquellos que les gustan tanto los evangelios y textos antiguos, tienen uno de ellos que se llama de los jubileos y decía que cada 7 años había que perdonar deudas, incluso cada 49 había que devolver las propiedades. Es algo, un sistema, más allá de quien lo escribiera, que evidentemente se utiliza para que haya una compensación o una oportunidad para todos, porque si a algún ciudadano o alguna persona de la comunidad la condenamos de por vida a tener una deuda y nunca más poder levantarse, eso va a impedir que el resto de la sociedad pueda prosperar, ¿no? Si tenemos a un lastre o a muchos ciudadanos endeudados de por vida. Entonces ya se preveían estos libros, que estarán hechos por quienes eran, pero son leyes para los hombres, para regir una comunidad, para que todo el mundo pudiera recuperarse y la propia sociedad pudiera seguir avanzando todos juntos, que de eso se trata. Y te acuerdas, Tete, que en su día ya lo estudiamos, que fíjate dónde llegaba la perversión, que esas deudas contraídas, que ibas perdiendo cosas, ¿no? Propiedades, bienes, objetos, los que las tenían, para no devolverlas en los años jubileos, lo que hicieron fue poner que esos bienes eran bienes sacros. Por lo tanto, eran de Dios y por lo tanto no te podían devolver algo que ya era de Dios, aunque tú lo administraras. O sea, tú Correcto, fíjate, correcto. eso está en la propia Wikipedia, lo podéis buscar, o sea, es oficial. Sí, sí, Pero, declararon los bienes sacros para decir que eran de Dios y ya no te podía perdonar, porque solo Dios te puede perdonar, ¿no? A diferencia de cuando le debes a alguien a otro ser humano, que es el que te lo puede perdonar. Y más si está escrito en unas leyes para los hombres. Pero bueno, esto como el jubileo. Pero ahora sí que vamos ya a meternos un poquito más en el tema de que queríamos traer, porque se trata de tocar el tema de Silvio Gesell. Que Silvio Gesell fue un economista que además, bueno, vivió también en Alemania, nació, pasó por España, luego se fue a Argentina y muy interesante la teoría económica que él promulgó, que escribió en su libro, en su mayor obra, La teoría del orden económico natural. El economista Keynes se basó también en parte de su obra en la del propio Gesell y es muy interesante, sobre todo porque se basa la obra de Gesell aparte que estaba en oposición a los postulados comunistas de Karl Marx, él quería abolir los privilegios que habían legales adquiridos de otros. Sobre todo lo que quería era dar confianza en las habilidades y capacidades que tenía cada individuo, disminuir las distancias entre ricos y pobres y en lo que se basaba, sobre todo su teoría económica, era en crear una moneda que se fuera depreciando con el tiempo, en lo que se llamó el dinero de interés negativo. Es decir, una moneda que si tú no la gastabas, si no la usabas, se fuera depreciando. ¿Esto por qué era? Porque el dinero, que simplemente es para intercambiar, para que podamos intercambiarnos bienes, servicios, para que fluyera constantemente y nadie quisiera guardarlo para enriquecerse de esta manera. Entonces, el que se quisiera enriquecer, que fuera porque tiene un trabajo que aportar a la comunidad, pero no por la avaricia o el acumular dinero. De esta manera se conseguía que al depreciarse el dinero, pues la gente no lo quisiera guardar ni acumular y lo gastara. ¿Entendéis la idea, no? ya, el dinero siempre estaba circulando, por eso es dinero corriente, cuentas corrientes, y así pues al final todo fluye mejor para todo el mundo. Sin más allá Y de que el trabajo viene de la palabra tripalear, de los tres palos, que eran el yugo, ¿no? Con los que los esclavos tenían que hacer sus labores. Y muy interesante la charla que tuvimos el otro día con Patricio, que es el que nos recomendó la película, que ahora veremos los extractos, guardar ni acumular porque y lo también al gastar. final uno intentaría en lo que sería la armonía, ¿no? De usar o invertir tu tiempo, sería en la vocación,
en la misión que tenemos en esta vida y sobre todo en lo que tú puedes poner pasión en algo. A partir de ahí yo creo que son 3 herramientas o 3 cualidades que irían muy bien invertir el tiempo en ello, ¿no? Totalmente, Para que todo pero salga mejor. es interesante, bueno, el logo que está ahí de los tres palos, casi que es el logo bueno, de la orden eclesiástica muy ligada a los jesuitas, es muy similar la orientación de las tres, donde está la P, ¿no? Arriba del ¿cómo se llama? Mm. Crismón, creo que es el logo que te estoy diciendo. Sí, exacto. Sí, exactamente, Sí, que sí. tiene esa orientación tridimensional, por más que es una P como con una X, pero en realidad yo lo vi en Europa en una iglesia y es como que desde cualquier lado que vos mires tridimensionalmente, ves siempre una cruz. Si venís de acá, si venís de acá, o si ves desde arriba, se forma eso. Bueno, muy interesante digo porque es muy similar, ¿no? Algo te están diciendo, también después justamente la crucifixión, etcétera, etcétera. Después, el otro punto que es bastante interesante es un poco lo que ustedes comentaban. Yo me acuerdo que aquí en la época, y después lo vamos a relacionar, porque cuando vayamos viendo la película, tal vez a muchos de los que somos argentinos se nos vendrá a la cabeza el sistema financiero paralelo, no sistema financiero, el bien de intercambio, digamos, o el papel de intercambio, el título de intercambio que se creó después de la crisis del 2001, que fue el Patacón y el LECOP, que en su mejor momento el fondo, bueno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, le dijeron a Argentina, bueno, hasta acá llegaron muchachos, devuelvan todo. Los últimos se quemaron en el año 2016, pero quiero decir, cuando la gente ya se había dado, ya se había acostumbrado, de golpe, no, ahora tienen que volver al patrón oficial por tal o cual cosa. Pero el tema, digo, es interesante, fíjate vos con qué sencillez vos podés empezar a regular, que es con el tema del vencimiento. Aquí, después de la crisis del 2001, ya creo que en la presidencia de los Kirchner, se fomentaba mucho al consumo. O sea, parte de, lo voy a decir muy simplificado, pero parte de los diálogos o de los speech que daba Cristina Kirchner en su primera presidencia era vayan de shopping y gasten. ¿Para qué? Para mover la economía, para mover el papel, ¿no? No la de... Porque encima Argentina viene con el lastre siempre de que fue ahí impuesto después de la Con segunda el miedo. presidencia de Perón, el tema de dólares. Comprá dólares y mantener dólares en el colchón porque esto se viene al carajo y pipipi, papá y todo lo demás que muchos otros países latinoamericanos, especialmente por ejemplo nuestros hermanos vecinos brasileros, por más que vos le ofrezcas dólares, te dicen, no, yo uso el real. Pero bueno, lo estoy explicando, lo estoy diciendo muy por arriba, yo no soy un experto en esto, pero me acuerdo, sí, de esa experiencia. Poniendo una fecha de vencimiento al dinero, obligás de alguna manera a que circule y eso hace que, bueno, se regule un poco el enriquecimiento, ¿no es cierto? Claro. Y, Que eso va el acompañado. estancamiento sobre todo. Y tendría que ir acompañado de un montón de otras cosas, ¿no? Mira, antes de pasar con la película, que se muestra claramente las ideas puestas en práctica de Silvio Gesell, el que hemos visto, antes de pasar a eso, déjame decir que estamos estudiando una moneda, la llamada G1. Yo no quiero recomendar nada a nadie. De hecho, este fin de semana vamos a ir a una charla sobre soberanía y también se va a tocar el tema de esta moneda con gente que ya la está moviendo. Esta moneda tiene una cosa, lo digo porque lo vamos a ver que en la película, tiene una cosa, que no se puede cambiar por dinero fiat. A diferencia del Bitcoin, que tú puedes encontrar un montón de casas de cambio que te lo cambian por dólares, por euros, por dinero fiat, esta moneda es libre, además que está basada en blockchain, pero no se puede cambiar por dinero. Y esto es algo que vamos a ver en la película como fundamental porque toda la historia, al final, lo que se intenta hacer en la película, basado en lo de Silvio Gesell, se va al carajo porque se cambia una moneda que se creó, que fue lo veremos ahora en la película, los certificados de trabajo, se cambian por dinero fiat. Y por eso, como tienen el Banco de Viena, tenía el monopolio de crear dinero, por ahí lo pillan y lo condenan a prisión al ideólogo de todo eso. Es un hecho Pero verídico la película, por eso es muy interesante ver ya no solo el contexto de la época, entre la Segunda Guerra Mundial y la Primera, pero que también está todo el movimiento del nazismo en Austria ahí creciendo, sino por las soluciones a la crisis de penurias que había en la sociedad.
Exacto. Así que Iru, la película se llama El milagro de Wörth, y ocurrió en un pequeñito pueblo llamado Wörth, en Austria, Ujú. en 1930 y 1933, por aquella época en la que estaba totalmente toda Europa hundida en la más absoluta miseria después de la Primera Guerra Mundial, en cuanto el nazismo en Alemania y también en Austria se estaba abriendo paso y alzándose como lo que después fue la auténtica pisonadora que lo ganó democráticamente todo. Y en medio de todo ese caos de pobreza, de que estaba la gente de brazos cruzados sin trabajar, todas las fábricas cerradas, porque no tenían un incentivo para trabajar, este hombre se hizo alcalde del pueblo de Work y a raíz del libro y de leer lo que la teoría del orden económico natural de Silvio Gesell aplicó. El pueblecito tuvo una prosperidad impresionante, todo el mundo venía a ver qué ocurría allí, cada vez más alcaldes de pueblos cercanos se querían sumar a su iniciativa y a lo que había logrado, hasta que, como les digo, intervino el Banco de Viena, la policía y la justicia y lo condenaron. Pero bueno, es muy interesante la película, así que les invito a verla, al menos el extracto aquí con nosotros. Sí, vamos Y a sobre poner... todo, Iru, Sí, dale. sí, no, te iba a preguntar, sobre todo, Iru, el hecho de que no es tan difícil crear riqueza, que nos tienen ahí con la idea metida en la cabeza de que si este sistema económico tal y como está montado, ¿qué haríamos sin él? Es el mal menor. Y yo creo que todo lo contrario, cuando se ha puesto en práctica otro tipo pues, de mecanismos, la sociedad por sí misma estamos generando riqueza todo el día. Sí, Entonces, totalmente. también ese enfoque, ¿no? De decir, oye, que somos co-creadores y no es tan complicado, seguro, hacer algo muchísimo mejor de lo que tenemos ahora. Sí, exactamente. Vos fíjate que acá hay un dato que va a ser muy interesante en la película, que acá en la nota del diario El País lo dejan bastante, lo ponen entre comillas, que es el tema de billetes de aseguramiento de empleo, que tampoco en realidad son billetes, acá ya te empiezan a desfigurar. Acá es títulos, era un título de empleo. En el caso de Argentina, con el tema del patacón, fíjate que acá en el Wikipedia te aparece moneda entre paréntesis y después en un link abajo aparece como bono. Pero también acá la clave es, digamos, si uno quiere ir en términos o sea, de no terminar teniendo problemas, esto es muy, muy similar. Acá es la importancia de la definición. Por ejemplo, el hecho de, con el famoso líquido que se toma, que ustedes ya saben, depende como vos lo nombrás, te podés meter en un problema o no. Bueno, esto es lo mismo. Si vos nombrás las cosas como dinero, vos entonces ya estás lidiando con la mafia bancaria. El tema, Iru, en la película se ve muy bien, y lo he dicho antes, es cuando eso lo intercambias por dinero, lo Por dinero. transformas a dinero fiat. Ese es el problema. Nosotros ahora nos podemos inventar lo que queramos. Sí, Mientras pero no lo no podés transformemos usar, a o sea, dinero pero no fiat, te conviene utilizar la palabra de decir esto que yo tengo acá es dinero. No importa si lo sí, Sí, sí. intercambiás o no. Entrás en el no, sistema financiero. Si vos decís un método de intercambio, listo. Eso es como cuando vos cambiás tomate por ropa, hoy en un día con trueque. gente amiga, por decirte. Un trueque, eso es Un un trueque trueque. y está Entonces, perfecto. exactamente. El problema es cuando lo intercambias, esa herramienta que usas para el intercambio, para hacer ese trueque, es el momento. El problema es cuando lo intercambias por dinero real, que ahí, como tienen el monopolio ellos, es cuando te pueden meter mano. Exacto. Y repito, cuando vos hablás con cualquier persona que está en el mundo de la criptomoneda y vos le decís, ¿Bitcoin es dinero? No, Bitcoin no es dinero. No está asociado ni está nomenclado como moneda o como dinero de forma oficial. Que vos si querés no lo intercambiás por dinero, pero podés hacer un intercambio igual, haces intercambio de Bitcoin por Bitcoin. Te fijate vos que el diario El País esto lo publicaba el 30 de marzo del 2012. El milagro de los billetes de aseguramiento de empleo, aquí la foto, porque sucedió, como bien dijo David, es un caso real, es como la isla de las rosas, pero en lugar de la cuestión territorial, de la cuestión financiera. Fíjense que en ese periodo corto de tiempo ya hubo 2 casos en donde el sistema tuvo que salir con la ley de la selva prácticamente, porque Bueno, si eso se replicaba, se terminaba armando un quilombo bastante grande. Bueno, acá tienen un pequeño artículo ya publicado en el 2012 contando un poco lo que ya dijo David, pero lo quería también mostrar por el hecho de que se entienda que esto es algo, como acá bien dice, real.
diseñadas para Sí. salvar a la economía real. Bien. Claro, dices que el sistema tuvo que salir, ¿por qué? Porque tiene el monopolio no solo del dinero, sino tiene el monopolio de las armas y tiene el monopolio también de la justicia. Exacto. Entonces, claro, tienen todos los monopolios que como sociedad deberíamos de crear en honor y con unos valores para todos, no solo para unos cuantos. Exactamente, maestro. Bien dicho. Bueno, Perfecto. Aclarar que la película arranca por el final, que es el juicio que le están haciendo al Exactamente. alcalde. Arranca por ahí y ya luego se va atrás a la historia que ocurrió. exactamente. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a ir viendo la película. Noche de cine. Noche de cine en pero el esperad, Palacio. es que yo creo que tengo que poner algo para no tener problemas copyright, No. porque también tienen el No, pero- monopolio de la información. Siempre echa la ley, echa la alternativa. Echa la trampa, echa la No trampa. es echa la trampa, porque eso ya que nos quieren hacer creer a nosotros mismos que estamos haciendo trampa, cuando en realidad lo que están haciendo trampa son ellos, básicamente. Así arranca entonces la película. Atrás, dice el policía. Viena, 1933. ehemaligen Lokführer und jetzigen Bürgermeister Se lee rápido, hombre. Porque vamos comentando, digamos, el ex maquinista, porque el alcalde era un ex der Gemeinde maquinista, Wörgl actual in Tirol, alcalde Herrn del Michael municipio de Wolf en Tirol, Unterguckenberger, señor Michael, werden in der pronunciable, Klageschrift en die aplicación de folgenden las Vergehen siguientes zur Last gelegt. ofensas: Gefährdung der öffentlichen peligro para la Sicherheit, seguridad Untergrabung der pública, staatlichen Autorität, socavar la autoridad Aufruf zum estatal, kollektiven socavar, llamada a Ungehorsam desobediencia und Verstoß colectiva y gegen das ofensa contra el monopolio Banknotenmonopol. bancario. Eso es tremendo, porque ahí estaba regulado el monopolio bancario, que hoy también. Y lo sigue estando, ¿no? claro, Pero es Y ahí fuerte es la cuando- palabra. Sí, son 4 acusaciones. De hecho, al final, esto es el principio, ahora se verá la historia y el final acaba, vuelve a retomar este juicio que lo condenan, Que lo evidentemente. condenan. Pero es una Y condena aquí a raíz no, de un banquero. Es una condena ejemplificadora. O sea, son unos Sí, sí, cobardes, por- hasta en eso. Porque de última, si lo vas a condenar, entonces condenalo bien. Pero ni siquiera eso. bueno, En fin. y ahí a la vista ahora es cuando habla él y dice, pero ¿cómo todo eso? ¿No? Si yo lo que hice fue salvar a mi pueblo, que estaba Exacto. muriéndose de hambre. Ofensa entonces, una ofensa, contra el monopolio bancario. sowie Druck und Verbreitung Así como la illegaler impresión y distribución de medios de pagos ilegales. Zahlungsmittel. Euer Ehren, ich möchte nur Su ganz señoría, kurz quisiera erzählen, was bei contarle uns in Wörgl wirklich lo que passiert realmente ist. sucedió aquí en Wir Wolf. haben Arbeitslose gehabt, so Teníamos viel wie tantos überhaupt noch nie in desempleos unserer como nunca en Geschichte. nuestra historia. Das Essen hat nicht gereicht, die La Kinder comida haben escaseaba, Hunger. los niños Ich hab tenían einfach nicht hambre. mehr zuschauen No können. podíamos soportar meine más. Herren. bekannt Y wie la Es situación ist nicht no Aufgabe se des puede continuar, no es tarea del tribunal administrativo Verwaltungsgerichts über den Wert oder Unwert der Bürgeraktion zu valorar moralmente la acción que ha tenido lugar en Wolf. Ya eso es tremendo, porque, o sea, pará, no estamos todos en búsqueda de una mejor vida, de ayudarnos los unos a los otros, no. O sea, fíjate vos. befinden. Das Zur ist ein festzustellen, historischer ob die Prozess. Da geht es doch Arbeitsbedingungen- nicht um Lo dejo ahí para que lo lean si quieren. Wörgl. Da Sí, geht's yo doch te um tira de corrido, porque si no se dobla la voz y a la gente Dale, le va. molesta. globale Krise und um Auswege und Lösungen. Begreift es das nicht? Verflucht doch einmal! Einspruch stattgegeben. Ja, lest euch das durch. Ahí ya retoma la historia de cómo fue en el pasado. Claro, a ver, como dijo David, ahí al comienzo lo que sucede es te muestran el final, que es el juicio que le hacen, y acá te empieza a contar, esto está resumido en 20 minutos, la película dura 1 hora 40 aproximadamente, acá te muestran cómo se llegó a esa situación, a qué se estaba refiriendo en esa especie de juicio el maquinista de cuando mira. decía, esperen, o sea, estábamos muriéndonos todos de hambre básicamente, yo no hice Exacto, nada ya, que yo- fuera en contra de la voluntad y del honor. Yo sí que, yo que he hecho los cortes, que me conozco la película bastante, explicamos cada vez que haya un cambio, explico brevemente y lo vemos. Aquí, por ejemplo, como dice Iru, empieza este extracto y se ve la crispación que había entre empresarios, el proletariado, porque no tenían trabajo y unos querían venderlo y embargarlo todo. Exactamente, vamos. Einzige Option. Die Maschinen bleiben da. Die Fabrik ist dicht, Blank. Und sagen wir uns ehrlich, Ihre lächerlichen Protestaktionen bringen doch auch nichts. Lächerlich. Wir demonstrieren. Ihr sitzt Leute deppert um. Ja, passt schon. Wenn es für Streiken ein Geld geben tät, dann wären Sie ein reicher Mann, Blank. Und wenn Sie nicht gleich aufhören mit dem Blödsinn Stava, dann kracht's. Ach so, streiken Sie dann wieder. Es reicht!
Mein Gott, können wir jetzt endlich weiter. Die Gemeinde braucht Geld. Punkt. Und wie Sie wissen, war ich jahrelang an der Finanzprokuratur in Wien tätig. Ich kenne mich also aus. Wir müssen verkaufen, was geht und die Steuern eintreiben. Und selbst wenn wir pfänden müssen. Pfänden? So weit kommt's. Ihr Wiener, ihr wisst's alles besser, ha? Wollen Sie jetzt am Bürgerkrieg auch noch starten? Nein. Dafür sorgt schon Ihr Sozis. Es gibt hier nichts mehr zum Verteilen. Wenn der schon nichts hat, noch was wegnehmen. Wie soll's am denn da besser gehen? Ha? Mein Gott. Aber bitte, dann schlagen Sie was Besseres vor. Manchmal muss man einfach nur ganz sich selber vertrauen. Paramos un momentito. Ahí habíamos visto, ¿no? Los de la izquierda eran los empresarios, los que querían venderlo todo, los de la derecha la gente, la obrera, que decía que era una locura, y este último que había hablado es el que se le enciende la bombilla después de ver a estos niños intercambiarse unas canicas, y se le enciende la bombilla y se va a buscar el libro que en su día había leído de la teoría de Hessel. Sí. Y que los que se oponían después también van a dar su ayuda a todo este movimiento. Claro, todos. Exactamente. Manchmal muss man einfach nur ganz sich selber vertrauen. Ja, dafür gibst du mir aber 2. Ja. Michael? Ahí, básicamente, cuando están los niños jugando con las bolitas, si habré jugado a las bolitas, lo que ve es que una de las niñas gana una pequeña partida de bolitas y entonces le tiene que cobrar a la otra, y entonces ve una situación de intercambio que le dispara lo que bien comentaba David. Entonces vuelve a la casa, va a la casa, sube al ático y va a buscar el libro que él recordaba cuando leía, porque es un personaje que también está muy relacionado con la cuestión política social. De hecho, también ahí te muestran, dentro de la película, muestran un vínculo con el hijo apoyando al partido nacionalista alemán, en ese surgimiento de lo que era la extrema derecha, con Hitler y demás. Entonces también lo veremos. Muestran un poco de ese tipo de cosas. Y bueno, Sí, nada, esa parte la he rescatado porque me ha parecido interesante. es interesante, por eso. Ese es el espíritu puntualmente de este hombre, que se instruía, era autodidacta desde ese lado, ¿no es cierto? Entonces, después de grande, lo aplica. En la vida real, cuando uno se va instruyendo por placer, después hay conexiones que suceden, como bien decía Steve Jobs, conectando los puntos hacia atrás. Ahí estaba recordando lo que había leído y lo que había leído. Tauschen. Silvio Gesell. Ein Visionär. Der hat genau verstanden, was das Problem am ganzen Geldsystem ist. Mach mal Folgendes vor. Jeder ist verschuldet. Esta parte viene de corrido, son 3 minutos y es buenísima para que entiendan el dinero lo que hace. Dale. Totalmente. Previo a eso, un dato importante es, y esto sucede muchas veces en lo que es el linaje propiamente, él va y se lo muestra a la mujer, y se lo cuenta a la mujer, y le intenta explicar a la mujer lo que él estaba pensando y había descubierto y demás. Y obviamente, bueno, a veces si uno no tiene el apoyo suficiente, mucha gente de alguna manera queda anulado, quema la idea. ¿Por qué? Porque no recibiste el apoyo y vos no tenés la fuerza de voluntad para continuar con tu idea que para vos está bien. Entonces también lo importante es tener confianza en uno mismo, que es lo que le decía a la mujer cuando estaba ahí jugando con las bolitas a los niños. La mujer acá obviamente le da un apoyo, ¿no es cierto? Le dice, bueno, andá y comentáselo a la gente con la que vos después vas a tener que interactuar. Y ahí es importantísimo siempre tener a alguien que te respalde, además de la confianza en uno mismo. Der hat genau verstanden, was das Problem am ganzen Geldsystem ist. Mach mal Folgendes vor. Jeder ist verschuldet. Da muss ich mir nichts vorstellen. Ja, genau. Jetzt passt's auf. Ein Gast kommt in unseren Ort, geht zum Zensor, will ein Zimmer. Ein Zimmer. Legt einen 100er auf den Tisch und kriegt einen Schlüssel. Jetzt nimmt der Zensor den 100er, geht damit zum Lechner. Zahlt ihm damit seine Schulden. Dankeschön.
Der Lechner geht mit dem 100er zur Wirtin und begleicht damit seine Zeche. Dankeschön. Die Wirtin geht zum Toni und zahlt ihm die Würstchen und das Fleisch. Bitte. Gerti! Gerti! Und der Toni geht mit dem 100er zur Gerti und gibt ihr endlich ihr Geld. Und die Gerti geht zum Zenser, legt ihm den 100er auf den Tisch und zahlt ihm die Zimmer, die sie immer bei ihm nimmt. Und am Schluss kommt der Gast grantig von oben, sagt, das Zimmer gefällt mir nicht, nimmt den 100er, der da liegt und geht. Also was ist Geld? Con el mismo billete se habían acabado todas las deudas. En ese ejemplo. Sigue. Y además ese billete en este caso representa lo que habíamos dicho al principio, viene de un extranjero. Que bueno, en y este había caso va a la solucionado recesión, pero si va a un bar, lo que se toma no lo puede devolver y ese billete queda y luego se puede utilizar, ¿no? Que como... Y solucionó todas las deudas de todos, entre Exactamente. ellos. Lo importante acá es eso, que ese billete pasó por todos, como los servicios que prestaban eran propios y locales, todos se sintieron satisfechos de la deuda y el billete se volvió a ir y nadie le debe nada a nadie y es como una cosa media extraña, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Aquí el personaje como que les deja, ¿no? Y les dice, bueno, ¿entendieron lo que le quise decir? Obviamente nadie entendió un carajo, ¿no? Pero ahí lo vamos a ver. Tauschmittel. Und was ist ein Tauschmittel? Eine Vereinbarung. Wir einigen uns darauf, dass ein Fetzen Papier was zählt. Michael, von was redest du da bitte? Dass Geld an sich nichts wert ist. Und weiter? Dass es um den Glauben daran geht. Red Klartext, Sakrament. Wir machen unser eigenes Geld. Aha. Und wie? Scheiß das? Das ist die einzige Alternative, wo wir niemandem was wegnehmen müssen. Wir haben die Rohstoffe, die Maschinen, wir haben die Arbeitskräfte. Warum? Ahí es un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué no podemos crear? Él es lo que se refiere cuando... Ahora van a ver todo, ¿no? Pero cuando él dice dinero, él lo que dice es vamos a crear nuestro propio sistema de intercambio. Si nosotros tenemos ya las máquinas, tenemos las materias primas, tenemos los trabajadores, ya está. Entre nosotros podríamos hacer eso. Steht die Fabrik also still, weil ein lächerliches Tauschmittel fehlt. Absoluter Schwachsinn. Wieso? Es ist nicht möglich. Im Gegenteil, es ist ganz einfach. Ist es nicht? Wieso? Weil es illegal ist. Wer sollte was dagegen haben, wenn wir uns selber helfen? Schon einmal was vom Banknotenmonopol gehört? Ja, aber wenn die Teilnahme freiwillig ist und kein Annahmezwang besteht und keine allgemeine Gültigkeit, dann... Ihr guter Wille ist recht und schön, Herr Bürgermeister, aber es ist und bleibt verboten. Vergessen Sie es. Weiterverfolgen, dann. Bien, acá en el medio lo que sucede... Dale, David. En un principio el empresario le dice que es un monopolio bancario, que es ilegal, que no se puede, pero claro, estaba el pueblo, igual que todos los países, están endeudadísimos, una pobreza absoluta, había una miseria gigante y al final aquí es en esta nueva escena se ve cómo va a hablar con él y dice, bueno, te apoyaré, pero no le llames dinero. Recordad a todo el mundo que en esa época, más allá de que esto es Austria y no Alemania, pero en Alemania una barra de pan valía 1 millón de marcos. La gente iba con carretillas a comprar pan porque no valía para nada ya el dinero, estaba tan depreciado. Entonces, claro, es que es usura y es esclavitud perpetua lo que tenemos hoy en día. Totalmente, y acá hay un dato que es muy interesante, porque primero, ya de principio, el alcalde lo que tenía era el principio de voluntariedad y de la no obligación a utilizar eso. El que quería meterse en ese sistema era voluntad propia, ¿no? También eso tiene una implicancia en la de que a vos no te están coaccionando ni nada por el estilo. La otra, que en la escena no se muestra por una cuestión obvia de tiempo, pero es muy interesante, es que esta persona que está aquí, que en un principio fue el que le dice que es imposible, cambia simplemente de idea porque la mujer del alcalde,
que era una exnovia en la juventud de él, va a hablar para que este personaje, que tenía una importancia relevante en el pueblo porque venía de Austria y haber estado participando en el Ministerio de Economía en una época y bla bla bla, entonces conocía de adentro las cosas, la mujer le dice en un momento: ayúdalo a mi marido a llevar adelante esto porque nos estamos muriendo de hambre. El tipo le dice que es imposible porque está el monopolio bancario, y la mujer, en una especie de acto intuitivo, le dice: bueno, entonces no le llames dinero. Y el tipo ahí se le prende como una chispa. Y entonces acá entra la idea de que la única condición inicialmente que podían hacer de la de imprimir como medio de intercambio era simple y llanamente no utilizar un nombre, entre comillas, legal, que le da de alguna manera validez más al sistema bancario que al propio. Zeigen Sie mir an, ihr habt's verstanden. Moment. Wenn Sie das wirklich machen wollen... Dann überlassen wir den Nazis das Feld. Gut, bitte, von mir aus. Wären Sie so großzügig, mich ausreden zu lassen? Bitte. Also, wenn Sie das ernsthaft in Erwägung ziehen, dann dürfen wir die Scheine auf keinen Fall Geld nennen. Ich hab gewusst, du hast Herz und Verstand. Aber Sie haben doch gesagt, Gelddrucken ist verboten. Wir drucken kein Geld, sondern Arbeitsbestätigungsscheine. Machen wir jetzt schon mit dem Klassenfeind gemeinsame Sache? jetzt scheiß einmal auf rechts oder links, Hans. Gehen wir gemeinsam geradeaus. Wie viel sollte man denn von denen drucken lassen? También importante esa parte, ¿no? Basta de izquierda, de derecha, en definitiva, todos usan lo mismo y están bajo el mismo sistema y hay que ir en otra dirección, ¿sí? Y ahí viene toda esta parte justamente en la que lo que queda claro es: esto no es dinero, estos son simplemente, en este caso lo llamaron títulos de trabajo. Exacto, por eso esa división de que vino a traer Karl Marx, ¿no? Con esa izquierda más extrema, al final todos trabajaban para un mismo sistema. Obviamente que Karl Marx fue financiado por toda esa oligarquía, plutocracia del dinero, económica, Sí, Rothschild, pero ya les estaba bien crear esa manera de ver el mundo, pero desde el mismo sistema. Exacto. Entonces llegan al acuerdo y dicen: bueno, vamos a imprimir nuestros títulos de trabajo. Pero después viene el otro gran problema, que también acá pasó en Argentina, que es, acá pasó menos, ¿por qué? Porque el que se puso de acuerdo fue directamente la nación argentina y no te obligaban, pero no te quedaba otra. Acá simplemente era un pueblito, no era el propio gobierno con la autoridad presidencial a decir: bueno, a partir de ahora, como estamos todos en crisis, Europa está en crisis, Austria va a utilizar títulos de trabajo. No, este era un pueblito, entonces vos tenés que también convencer a la gente. Y acá ustedes van a ver que aparece un autor, no sé si David lo habrá dejado o no en el resumen, pero que siempre también acá te muestra la importancia muchas veces que tiene el jesuita, básicamente, ¿no? Con toda esta movida. Lo dejé, pero claro, sí. exactamente. Lo Pero bueno, veremos. Vamos a pensar que no era un jesuita y ahora están ya... En fin. Ahora están imprimiendo los certificados de trabajo y vamos a ver cómo se los ponen al público. Exacto, ahí va. Jetzt mal alle her, der Bürgermeister hat euch was mitzuteilen. Kommt's her. Jeder hat ein Recht auf Arbeit und Brot. Und wir in Wörgl lassen uns das auch nicht nehmen. Deshalb hat unser Gemeinderat einstimmig beschlossen, Notstandsarbeiten zu vergeben. Und bezahlt werden sie damit. Schaut aus wie Geld, funktioniert wie Geld, ist aber kein Geld. Es ist besser. Herr Bürgermeister, gehen Sie mir bitte. Das hier sind Arbeitsbestätigungsscheine, kurz AB-Schein. Monatlich gehört eine Marke draufgepickt. Das kostet ein bisschen was. Das soll aber nur ein kleiner Anreiz sein, dass die Scheine schneller ausgegeben werden. Klar? Pues Lo cual es fundamental. Ahí se ve justo lo que hablábamos antes, de que para que la gente... Primero que los trabajos los ofrece el propio ayuntamiento, el gobierno local. Y ese será el que pague con esos certificados de trabajo a cambio del trabajo que salga
del gobierno local. Y ahí se ve muy bien como dice que van a ir teniendo que poner sellos, si no gastan esos certificados, tienen que sellarlos y ahí sí que les va a costar muy poquito, pero les va a costar un pequeño dinero fiduciario precisamente para castigar a aquellos que no usen el dinero. Totalmente voluntario, no es obligatorio el usarlo. El usarlo, claro, pero a ver, es muy simple. Esto me hace acordar mucho, que lo conocen todo esto. Por ejemplo, las líneas telefónicas, las compañías telefónicas, acá mismo en Argentina y a la fecha también, dentro del plan que uno compra, a vos te vienen 120 minutos libres por mes. Si vos no los usás en el mes a los 120 minutos libres que tenés de llamada telefónica, al mes que viene no se te acumulan. Se te vuelve a reiniciar y tenés otra vez 120. También eso lo que te hace es que vos, distintamente, no digo, lo consumas, y muchas veces lo consumías y te quedabas sin, entonces comprabas más. Pero ¿por qué lo terminabas consumiendo también? Porque el ser humano en sí tiene esa cuestión de la idiosincrasia propiamente dicha de, bueno, a ver, ya que me lo dieron, lo tengo que usar, esto no sé, si no se me echa a perder. Porque psicológicamente estamos programados de esa manera, ¿no es cierto? O sea, cuando vos tenés, o sea, la naturaleza, es un método natural, la naturaleza las cosas las vence para que vos la utilices. Cuando vos tenés un tomate en la heladera y ves que se te está venciendo, ¿qué haces? No, bueno, voy a hacer una salsa de tomate porque si no esto se echa a perder. Es algo lógico. Por eso es la teoría del orden económico natural. Exacto. Entre otras cosas. Exacto. Ja, genau. Kriegen dort Sie die Scheine am Gemeindeamt, kaufen, draufbicken, fertig. Und das Wichtigste ist, alles ist freiwillig. Also jeder, der für die Scheine arbeiten möchte, ist willkommen. Jeder, der die Scheine an Geldestadt annehmen will, auch. Spinnerei. Wer wird denn für Spielgeld arbeiten? Jeder, der Arbeit sucht, kriegt auch eine. Versprochen. Je mehr Leute mitmachen, desto eher können wir Werkel retten. Gleich morgen früh, Punkt 7, bei der Fabrik werden die ersten Arbeiten vergeben. Da ist einiges zu tun, bis die wieder läuft. Gehen wir's an. AB-Scheine lindern die Not, schaffen Arbeit und Brot. Auf Werkel. Hurra! Acá hay un dato muy importante, que ¿cuál es? Este es el hijo, ¿sí? Este es el hijo del alcalde, que obviamente está en contra de su propio padre también. Hay mucho de cuestiones muchas veces psicológicas, pero porque también está influenciado por esta persona, por este rubio, que es el carnicero, también un personaje, ¿no? El carnicero, dentro del pueblo, que es el único que está en contra. Por eso es el que está diciendo ese dinero falso y más. ¿Por qué está en contra? Porque está coartado su forma de pensar, en este caso por el social nacionalismo alemán y la venida del Salvador Adolfo, pintor austríaco. Pero lo que te está mostrando de alguna manera la película, el guionista, es siempre vas a tener gente en contra, lógicamente, pero por lo general la gente que vas a tener en contra es la que sigue manteniendo la idea o de que va a venir un salvador, o de que hay una solución en el propio sistema, manteniendo el propio sistema, no cambiando algo. O sea, no importa, o vienen los de derecha o vienen los de izquierda, pero en definitiva la solución está ahí. No querramos inventar cosas nuevas, no me vengas con cosas nuevas, porque seguramente son falsas, o esto, o aquello, o lo otro. ¿Bien? ¿Continuamos? ¿O alguno quiere hacer un comentario? Vamos. Sigue. Lindern die Not, schaffen Arbeit und Brot. Ahí se ve ahora cómo la gente empieza a trabajar en la fábrica. La gente, el hambre también es una cuestión psicológica. Todos estamos en desacuerdo hasta que el estómago te hace ruido 2 veces. Claro, aquí el tema es que la gente estaba de brazos cruzados y la fábrica parada, la gente no trabajaba, pero porque no tenían un incentivo de intercambio. Porque estaba todo, la materia prima, la fábrica. Pasa que si no tienen un incentivo no trabajan. Por eso lo importante es la mano de obra del ser humano, el trabajo que hace. No es lo otro, que el dinero, que es con lo que le intercambian. Lo que realmente tiene valor es el trabajo. Entonces ahí empiezan a trabajar algunos, no todos, y para convencer a todos será lo que decía Iru antes, que al final él tiene que ir a ver al jesuita, que en este caso no creo que fuera jesuita, pero bueno, va a la iglesia y el de la iglesia les acaba no convenciendo, sino diciéndoles que tengan fe en esto, que al menos les puede salvar, y es cuando acaban todos ya, o casi todos, de integrarse y de aceptar estos medios de intercambio. Vamos a verlo. Pero ahí obviamente lo que te estamos... Bueno, ahora cuando llegamos lo volvemos a analizar.
Entonces aquí la fábrica estaba parada, él dice, mira, esto es muy simple, ustedes piensen lo que piensen, yo lo que les digo es que aquellos que vengan a trabajar van a recibir un intercambio, van a tener un título de trabajo y con ese título de trabajo van a poder ir al bar y consumir. Was sag ich denen? Schick sie alleine. Die Kanalisation. Bueno, acá se saltearon un par de cosas, pero quiero decir, esto es importante para entender el sistema. Acá había una condición, o había, digamos, un contexto que hoy tal vez es un poco más complicado, pero aquí el contexto era posguerra, Primera Guerra Mundial que había terminado, Europa totalmente en crisis, no había el sistema de alguna manera aéreo que tenemos hoy en día para viajar intercontinentalmente, no estaba todo el entretenimiento que nos hacen, entonces también la propia gente de cada pueblo no estaba pensando en, bueno, pero si yo me quiero ir de vacación al Caribe de México, ¿me van a servir los títulos de intercambio de trabajo para pagarle a Aeroméxico? No. Acá lo único que la gente quería era comida, un poco de paz, y si vos le dabas pasto y le decías que con ese pasto vos te ibas a poder ir a tomar un vaso de vino a la taberna, ya era suficiente. Eso es lo que se estaba buscando. Sí, sobre todo existía el sentido de comunidad, de crear algo juntos porque vivimos juntos, nos conocemos y a partir de ahí salimos adelante. Exactamente. Y después vemos cómo puede creer, porque el alcalde, eso para la gente de alguna manera del pueblo que tal vez no estaba educada, el alcalde lo tenía bien claro. Y el alcalde lo que pensaba era, bueno, si nosotros necesitamos el apoyo de la gente, si la gente entiende que con esto es lo mismo que con lo otro y los pueblos vecinos nos empiezan a copiar, entonces sí, yo voy a poder utilizar el certificado de trabajo para pagarle a Aeroméxico. Simbólicamente, digo Aeroméxico, en realidad era, bueno, sí, yo voy a poder utilizar el certificado de trabajo si el pueblo de al lado, que también se está cagando de hambre, copia mi sistema y también acepta mi certificado de trabajo como yo acepto el certificado de trabajo de él. Y se empieza a generar el intercambio cada vez más grande por aceptación y entonces empezás a dejar de lado al monopolio banquero. Y entonces empiezan, ¿no? Pero por eso digo que esto está muy relacionado con lo que decía David al principio. Hay un intermezzo con lo que es el blockchain y es el sistema de intercambio blockchain. En fin, vamos. La gente después ahí se va a consumir al bar, consumen en el bar, el resto del pueblo empiezan a ver que eso servía y entonces cuando el primero ve que su compañero se podía ir a tomar un vaso de cerveza y él no, porque no tenía ni dinero ni título de intercambio, automáticamente van a la alcaldía, le golpean la puerta y le dicen, escuchame, yo quiero trabajar también, que es lo que sucede ahora acá. Ahora se ve todo. Deja un trocito, Iru, que ahora se verá. Dice acá, ¿qué hacemos? Die Kanalisation muss gemacht. Bueno, pero porque vos ahí lo cortaste, pero en esa sentadita que hace que se ve acá, acá, le dice, bueno, vos querés trabajar, sí, toma, pum, andá y arreglá la calle. Vos querés trabajar, sí, toma, pum, andá y poné la farola. Vos andá y... Entonces acá empieza a notar, el tipo empieza, ¿no? Le dice, hay que reparar el alcantarillado, hay que reparar el puente, hay que reparar esto. Porque también lo que está pensando es cómo traigo turistas para que los turistas traigan el dinero del monopolio bancario. Hay que arreglar acá y allá. Porque también es la manera de publicitar tu pueblo. Arreglo esto, viene capital externo, pero al mismo tiempo viene gente que nos va a ver cómo nosotros vivimos y eso nos va a generar publicidad y va a haber más gente que quiera vivir con nosotros. Entonces el pueblo comienza nuevamente a tener vida. Vamos, her ein Hakel. Und wo bekommen wir dann jetzt da was dafür? Grüß euch. Gilt das da bei dir? Sag mal her, Luis. Ja, gib halt her den Schwätzen. Da habt euch her, Mann. Perdón, maestro, no había visto que venía después lo del bar. Bueno, ahí estaba lo del bar que habíamos explicado anteriormente. Michel, du vergibst zu viele Arbeiten. Du solltest dir mal reden, Herr. Zu viel. Bueno, ahí comentate algo, David. Estás creando demasiado trabajo, le dice sus compañeros, Sí, ¿no? sí.
Es tremendo, ¿no? Pasan de no trabajar absolutamente nadie a estar creando demasiado trabajo, ¿no? Ahí se ve clara lo que fue el desarrollo exponencial. Deberías oírte hablar, demasiado trabajo. Bueno. Mit Verlaub, Herr Bürgermeister. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir bald kein Geld mehr. Dann sind wir bald wieder pleite. Genau, danke. Wir können die Scheine nicht einfach so zum Fenster rausschmeißen. Geld ist nichts wert, wenn es nur herumliegt. Ja, aber diese ganzen unsinnigen Arbeiten. Unsinnig? Naja, das mit den Banken und die Wanderwelt. Das ist für die Touristen. El tipo la tenía clara. Sí, Pará, sí, ¿cómo? No, nosotros necesitamos por un montón de motivos el turismo. Trasladarlo a los países, ¿no? El hecho de producir para exportar, el hecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Welche Touristen bitte? Es gefällt mir ja, dass ihr zwar mal einer Meinung seid, aber zum Sparen ist jetzt wirklich der falsche Moment. Geld, oder wie immer man das Zeug auch nennen will, kehrt unter die Leid. Nur dann kann es was verändern. Aber die Leute werden unruhig, Michel. Man muss mit die Scheine ja irgendwas kaufen können. Ahí falta gente, comercios que acepten los certificados de trabajo. Y es cuando va a hablar con el cura. Geschäfte. 2. Dentro de este mapa, los puntos azules son los comercios que estarían a favor, porque entendieron que había que apoyar la idea, pero todos los que están en rojos no. Entonces, claro, la gente dice, bueno, está bien, con esto voy al bar y con esto voy a la tienda de ropa que era de su mujer, por eso también estaba de acuerdo, ¿no? El problema era que, bueno, pero yo tengo que comprar otras cosas para sobrevivir y no me están aceptando los certificados de trabajo y al mismo tiempo, bueno. Entonces ahí viene ¿no? La posada, que era donde estaba el bar. Ahí y la viene, mujer. ahí viene. Tiene un tal Frau. Y acá está la simbología. Pero está bien que se hace esa simbología, porque, claro, ¿quién manejaba las mentes? ¿Quién manejaba los pueblos? ¿Por qué hay una iglesia cada 20 metros, básicamente? Hay más iglesia que McDonald's. Porque eso viene del manejo psicológico de siempre. Entonces vos, a la fecha de hoy, también sigue pasando lo mismo. Vos no podés estar en contra de la iglesia, básicamente. Vos estás en contra de la iglesia, boicot. Así. Es muy difícil si la iglesia no te apoya, ¿no? A ver, si vamos a la estrategia de marketing más básica, si alguno no quiere creer en esto que estamos diciendo, el cristianismo maneja 2.000 millones de personas prácticamente en el mundo. Lo que dice el Papa afecta a 2.000 millones de personas. Es como tener un canal de YouTube con 2.000 millones de personas y vos salís a dar una noticia y le decís, compren todos medias blancas. ¿Qué hacen? Van y compran medias blancas. Entonces, la importancia era que este personaje, por haber estado en la guerra y demás, había dejado la creencia de lado por cuestiones de tal vez no conocer a Mauro Viglino. Pero más allá de eso, y Anur para todos, ¿no? Sabía el poder de la palabra de la iglesia. Entonces va y hace lo siguiente. Wir meinen das andere richten, das reparieren. Aber wie reparieren wir das Schlamassel? Wie kommen wir raus aus der Misere? Eins ist gewiss, nicht mit Gewalt, durch den Glauben. Auch Schuldenberge. Der Glaube an Gott, den Allmächtigen. Nimmst das komische Geld vom Bürgermeister da an. Y ahí se lo dice, ¿no? Aceptar el dinero de nuestro alcalde. Sí. Porque previamente había hablado con él. Claro, previamente el maquinista, vale la alcalde, pena va al intentarlo. confesionario. Tienen una charla en el confesionario, le explica por qué estaba en contra de la iglesia y le termina guiñando el ojo y diciéndole, bueno, padre, ahora que usted ya sabe por qué yo siempre he estado en contra de usted, entre comillas, pero necesito una mano. Y el tipo el domingo en misa dice un sermón que no tiene un carajo que ver y le termina diciendo, bueno, en definitiva, muchachos, dale, acepten todo el dinero porque nos vamos a la mierda todo. Y entonces todos empiezan a aceptar los certificados de trabajo. Y entonces empieza a florecer esta idea y empieza ¿no? el pueblo a llamar la atención. Empieza a llamar la atención. No, y el pueblo empieza ya a todos a aceptarlo y evidentemente se mueve toda la riqueza y la prosperidad. Y aquí esta escena es muy buena porque aquí viene el nazi que viene de dar charlas y conferencias en Alemania, de llenar estadios, de Austria, de llenar estadios, y viene a este pequeñito pueblo y se encuentra que solo han venido 4 personas a escucharle su charla. Y no entiende dónde está la gente, si está allí donde voy lleno estadios porque hay paro y miseria en todo el mundo y nos quieren escuchar. Y es que resulta que sí, pero es que en ese pueblo era diferente. Es muy graciosa la escena, por eso la he dejado.
Totalmente, gracias a El Arneira. Exactamente. Entonces, bueno, es buenísimo. Ahí vamos. Ich spreche doch nicht für die paar jämmerlichen Figuren. Da käme noch leid, ganz sicher. Claro que aquí hay un dato importante. El carnicero, que era el que estaba en contra de este sistema, el que estaba a favor del régimen nazi en su momento, era el encargado de traer a este tipo de personajes a dar estas charlas. Y obviamente lo termina llevando al club de fútbol donde él instruía a los niños para que pasaran el tiempo, donde estaba el hijo del alcalde, por eso le lavaba la cabeza al hijo del alcalde. Y en definitiva lo que dice David, ¿no? O sea, che, ¿y las multitudes dónde están? ¿Por qué hay tan poca gente? Österreich ist es anders. Wenn's doch keinen Blödsinn. Ich komme gerade aus Linz, ein voller Erfolg. Ja, gerade seien schwierige Zeiten. Dafür gibt's unsere Bewegung. Um den Leuten die Verzweiflung zu nehmen und ihnen eine Perspektive zu geben. Ja, ey. Ja. Wo sind also die ganzen Menschen? Können wir doch zur Wirtin. Es wird eh nichts mehr da. Die geben aus. Y bueno, encima ahí le termina diciendo, mirá, acá no va a venir nadie, me voy a la taberna y yo invito porque tengo muchos certificados de trabajo, a lo cual este tipo... muchos amigos, porque al final estás generando amistad, porque oye, invítate. Por eso, ¿qué pasó en esta situación actual que vivimos? Lo primero que cortaron, que es todo lo que tiene que ver con la reunión con tus amigos, para que vos no tengas la elucubración de decir, che, ¿y si no le hacemos caso a todo esto? Porque en realidad, ¿no? Entonces cortaron el ocio, que es donde la gente se juntaba a charlar, para que vos no tengas alianzas, básicamente. Y después la condición para poder entrar, en este caso a los bares, era lo que ya sabemos. Was ist das für Geld? Hat sich sein Vater einfallen lassen. Und wer ist dein Vater? Ahí están todos en la posada, ¿no? Acá y esta parte que viene ahora... Alfredo Díaz tendría que hacer algún doblaje con esta película, ¿no? Con esta escena. Sí. Esta escena que viene ahora es una más de lo que se muestra, que tienen que pegar el sellito para seguir sumando tiempo a su certificado de aquello del dinero de interés negativo. El dinero pierde valor si lo acumulas. Y si no quieres que pierda valor, tienes que ponerle un sellito que te cuesta un poquito de dinero. Y ahí se va a ver perfectamente. Dejará esta escena. Pero que eso es importante. Eso es una de las claves del funcionamiento de un sistema de esos, justamente. No, claro, de la teoría de Silvio Gesell. Por Claro, eso sí, sale sí. la película y hago hincapié. Acá debes pagar el timbrado, diríamos en Argentina, que te hace el banco con algunos papeles, justamente, ¿no? Pero esto es algo más útil. Sobre cada certificado tenés que pagar el sellito, Auf ¿eh? jeden Schein ohne. Wozu soll ¿Y de das qué gut sein? sirve? Wer für sein Geld zahlen muss, gibt schneller wieder aus. Was dauert denn das da so lang? Nicht hamstern solches Zeitziele, sondern ausgeben. Da brauchst du ja nicht anstellen. Gerade. Bürgermeister von Bad Tölz. Bueno, esa parte es importantísima porque en definitiva, que eso también es verdad, y esto es teoría básica económica, ¿no? Muchas veces cuando vos estás en países que sabés que se devalúa el papel que tenés, nosotros aquí en Argentina eso lo conocemos mucho, nos han metido esta idea de no comprar dólares, pero en realidad la gente que sabe, si podés comprás propiedades, si no de última comprás un commodity, si no de última comprás un auto, algo que... claro, mucha gente dice, no, pero el dólar no se devalúa. No, bueno, sí, se devalúa, no tal vez al ritmo de lo que se devalúa el peso argentino. Si compras un auto, te dicen, bueno, también pasa el año y cuando sale un año nuevo, un modelo nuevo, tu auto vale menos. Bueno, sí, también, claro, obviamente, pero muchas veces también hay otras alternativas dentro de la economía en la cual de última el papel lo transformás en algo material, que es más importante que tener papeles acumulado abajo de la cama cuando tu país no tiene esa estructura, de alguna forma, ¿no? Exacto. Ahora habíamos visto la película, ya sabía todo el pueblo, venga, vamos para adelante, creemos en el proyecto, y como iba muy bien, este señor que acaba de entrar en la sala es el alcalde del pueblo de al lado, que dice, oye, dime la receta, porque nosotros también estamos arruinados y vemos que a vosotros os va muy bien, queremos también sumarnos al proyecto. Exactamente. Dr. Guggenberger, freut mich. Das ist der Kollege Berlaner aus Kufstein. Gut, habe die Ehre. Das hat ja schnell die Runden gemacht. Dass bei uns gearbeitet wird, oder was? Nein, dass bei einer die Krisen vorbei ist. Warte einen Moment. Herr Kollege, jetzt sagen Sie bloß, meinen Sie,
Das ginge bei uns in Tölz auch. Ja, sicher. Ganz einfach sogar. Unser System funktioniert in jeder Größe. Hat gesagt, es läuft alles genau, wie wir uns das vorgestellt haben. Nur noch eine Spur besser. Wieso heißt dieses System natürliche Wirtschaft? Déjalo seguir, pero añado, déjalo. Aquí viene la prensa ya para hacer la inauguración de la fábrica. Aparte, lo llamo sistema económico natural, ¿no? Lo cual... Se llama así, orden económico natural, la teoría. Las manzanas se pudren, el hierro se oxida, las personas envejecen. Pasa lo mismo con el dinero, muere si no está en circulación. Das Geld vergehen, wenn es nicht in Umlauf ist. Das ist mit natürlich gemeint. Und dafür sind diese Marken da. Ganz genau. Statt der Zinsen arbeiten bei uns die Leiden. Kämpf! Schnell, kämpf! Und was bewirkt es, dass die Scheine schneller zirkulieren? Weil es die Leute lieber ausgeben, bevor es weniger wert sind. Je öfter so ein Schein weitergereicht wird, desto mehr Kaufkraft kommt zusammen. Und das bedeutet was? Sowas nennt man nachhaltig. Und das System funktioniert in jeder Größenordnung, vom kleinsten Ort bis zum größten Land. Wie viel von diesen Scheinen haben Sie denn herstellen lassen? Nur so viel wir hätten finden müssen, aber... Und? Y ahí la famosa foto y el famoso milagro llega al sistema bancario. Exactamente. Acá, como empieza a crecer todo tanto, como bien describimos anteriormente, llama la atención porque viene la prensa, y al venir la prensa empieza, ¿no? Ahí se empiezan a enterar lo que no se tienen que enterar, tal vez. Es la misma escena que la película de la Isla de las Rosas, cuando se van al de la iglesia a decirle, tenemos un problema, maestro. Exactamente. Es la de, che, no, güey, no pasa nada. No, pero si esto se empieza a expandir y la gente empieza a entender que esto funciona, entonces nosotros perdemos el monopolio, básicamente. Diese Tiroler. Sie verwenden eigenes Geld. Es gibt kein eigenes Geld. Sie machen es sicher. Esa frase es tremenda. Solo existe una moneda local. Un sistema de sistemas, dirían en la película de Network en 1977. El uno. Exactamente. Einfach. Weitere 10 Gemeinden sind dem Beispiel bereits gefolgt, offiziell. Aber wahrscheinlich sind es bereits weit mehr. Interessant. Es gibt rechten Dingen zugehen. Y ahí se muestra en esta escena cómo los del Banco de Viena, alertados de lo que está pasando, meten la nariz en el pueblo para husmear y a ver cómo pueden tumbar abajo todo esto que está surgiendo. Exactamente, mandan específicamente a 2 agentes al modo troll, porque van de Cayetano a hacerse los turistas y a ver qué pasa. Dann bekomme ich von dir 2. Zurück. 5 bitte. Sieht aus wie Geld, wird benutzt wie Geld. Ich wüsste nicht, was es anderes sein soll. Sie sagt doch gleich fertig. Weg mit dem Falschgeld. Ich gehe da hin. Acá básicamente estos 2 agentes terminan hablando con el carnicero, que es el que está en contra del sistema, porque mientras que estaban observando cómo la economía se movía, ahí en esa escena que muestran pago con 5, dame 2 de vuelto, etcétera, etcétera, se ponen a hablar con la dueña del bar. La dueña o la mesera del bar. La mesera del bar, contenta porque tenía dinero, o mejor dicho, tenía un medio de intercambio y su vida estaba mejorando, empieza a comentar. Los agentes le empiezan a tirar de la lengua y básicamente se enteran de que el único que estaba en contra era el carnicero. Entonces van a verlo al carnicero. Y como aquí hay mucho más. ¿Cómo? Hay mucho más en esto, porque el que estaba en el pueblo en contra del nuevo sistema, el nuevo paradigma, era el carnicero, como tú dices, pero porque era el nazi. Claro. Y él quería que se impusiera el nazismo. Y el sistema bancario, ¿en quién encuentra un aliado, un amigo? En el nazismo. Y es a través de él que estas escorias de los bancos se hacen amigos del nazi para que haga al otro intercambiar los certificados de trabajo por el dinero real, que va a ser lo que al final le condene al otro por haber usurpado el monopolio bancario. Pero digo que va mucho más porque el banco con quien se alía es con el nazi. Creo que tiene mucha más moraleja
Sí, porque en la vida real recordemos que el nazismo es el que apoya la creación del Banco de Pagos Internacionales en Suiza junto con Inglaterra, del que después no terminan disolviendo y el que da lugar a la creación de todas las instituciones supranacionales que terminan con el acuerdo de Bretton Woods, que terminan, pocas palabras, más allá de la NASA, de la CIA y otras cositas más que ayudaron. Por eso la remerita que está aquí, ahí. Pero va por ese lado, ¿no? Recordemos que esto es real, resumido, hecho en una película, pero esto pasó de verdad, ¿no? Entonces solo hay que ir y cambiar los certificados por chelines, y en eso es donde se equivocan justamente, que es el hecho de que por más que no lo hayan nombrado como moneda, lo están haciendo intercambiado por moneda, y ahí es donde no podés hacer eso. Por eso, en el mundo de la criptomoneda o de la de lo que es las blockchain, vos cuando tenés una billetera descentralizada no podés introducir dinero, no podés pagar, vos no podés comprar en una billetera descentralizada con cash. Si el sistema te acepta cash es porque tiene un arreglo con los bancos, ¿bien? Si no, no podés guardar euro o dólar. En Binance sí, en Coinbase sí. ¿Por qué? Porque pertenecen a ellos, básicamente porque están ahí entongados. ¿Bien? Wechsle HAP in Schilling, nachher habt ihr euer Geld. Das würde der Bürgermeister nicht tun. Herr Unterguckenberger, für mich sicher. Was kann ich für dich tun? Kann ich die in Schilling umtauschen? Oder ist das ein Problem? Nein, ganz und gar nicht. Susanne, bringst mir die Kasse, bitte. Du bist der Erste, der das in Anspruch nimmt. Ja, ich fühle mich geehrt. Die Nationalbank lässt demnach anordnen. Entonces ahí el traicionero, que siempre hay, va, hace eso, intercambia, sale, le muestra a los agentes del banco que esos títulos de esos certificados de trabajo en realidad tienen intercambio con el dinero, y eso no fue aprobado por la banca nacional de Austria. Entonces ahí, ¿qué hacen? Reciben una carta donde piden el cese inmediato de lo que se considera un delito grave. Unfug unverzüglich abzustellen. Das gibt's ja nicht. Ja, und bei Zuwiderhandlung behält sich die Nationalbank vor, rechtliche Schritte gegen die Gemeinde, namentlich den Bürgermeister Michael Unterguckenberger. Wir haben die Fabrik wieder aufgemacht, haben die keine Augen im Kopf. Wörgl ist doch ein Paradies. Zumindest eine Oase. Wir hören nicht auf, sicher nicht. Allein schon wegen der Gäste, die kommen von überall her. Nuevamente, eso es importante, tenemos visitantes de todo el país, básicamente, ¿no? Und die Reporter, die saufen für zwei. Herr Pfarrer. Esto también es importante. Le pide la bendición al padre. Einen Sanctus habt ihr. Mirá, mi bendición la tienen, hasta ahí puedo llegar. No, y aparte, también entendamos que muchas veces los curas de pueblo son justamente cura de pueblo, como un policía de pueblo, como no, totalmente. Es exactamente la misma, pero te muestra un poco la importancia en la confianza que la gente, así como le tienen fe al dinero, le tienen fe, sobre todo en esta época que era mucho más tal. Bueno, no lo sé, porque ahora con los sistemas evangelistas la gente deja la escritura de la casa directamente. Pero a lo que voy es, acá lo importante también es que, como se dijo al principio, el sistema era voluntario y además era un sistema dual, o sea, toda esa gente que venía de afuera y pagaba con dinero normal, el bar lo aceptaba. No es que no solamente acá se aceptan certificados de trabajo. Eso era para el ámbito local, después se expandió a los municipios vecinos, pero el sistema era dual. El sistema era dual. Wahrscheinlich wäre es unverantwortlich, die Idee jetzt sterben zu lassen. Nicht in so einer Zeit. Es ist sogar unsere verdammte Pflicht, da weiterzumachen. Dann müssen wir schnell sein. Y ahí sube la apuesta. Y eso es lo que nosotros queremos hacer a otro nivel cuando decimos la masa crítica. O sea, ¿es lo mismo tener 20 personas, 20 seres exponiendo un tema? Y no, obviamente, que cuando tenés 10.000 y cuando tenés 100.000 y cuando salen 3 millones a la calle y cuando salen 15 millones a protestar, el sistema tiene que de alguna manera evalúa costo-beneficio y lo podés hacer retroceder, pero tenés que apurar.
en la vida, en la historia, hay puntos de inflexión y al final, si quieres realmente hacer un cambio verdadero, necesitas de mucha masa crítica para poder hacerlo. Y ese es el punto de inflexión. Por eso ahí ahora en la película dice, invitaremos a todos. Y es más, se van a la capital, a Viena, a hacer una conferencia. Exactamente, y acá el punto es lo que nosotros siempre decimos, o sea, nosotros invitamos otros canales, promocionamos otros canales, tenemos la pestaña lleno de otros canales, tratamos de aglomerar otros seres que tienen otro poder de difusión. ¿Para qué? Porque nosotros, cualquier persona o cualquier ser sabe que donde se junta, por decir una JL, David Parceriza y 5 más de ese calibre, tenés una revolución local española si querés. Totalmente. Al final, el mensaje, contra más gente llega, más fuerza otorgan y se pueden hacer realmente los cambios. Si no, siempre se quedará en un ámbito local. Así que hay que sumar y hay que sumar. Bürgermeister hin. Was für Bürgermeister? Na, alle. Aber nicht da hier, sondern nach Wien. Wenn wir die Welt schon nicht retten können, so wollen wir zumindest ein Zeichen setzen. Mein Name ist Michael Unterguggenberger. También una cuestión, una moraleja importante es que a raíz de los frutos, a raíz de la enseñanza, de la puesta en práctica, de mostrar el ejemplo, el hijo lo empieza también a respetar. Y se empieza a dar cuenta de alguna manera que en definitiva el que realmente iba en contra del sistema, porque estaba creando un sistema nuevo, tratando de no depender de un sistema viejo, no era el nazismo, no era el comunismo, no era ni de derecha ni de izquierda, era en este caso el padre, pero por ir afuera y de alguna manera atacar el cimiento desde la práctica directamente de lo que era el sistema monetario, que es el que más se utiliza para que es el número uno, es el de los sistemas, es el número uno de la esclavitud. Por eso, en la película Ellos Viven, cuando el protagonista se pone las gafas, ve el mensaje subliminal en un montón de cosas. Pero en el único que ve la palabra "este es tu Dios" es solamente cuando mira el billete del dólar. No cuando mira los carteles de la policía o la de Cásate y Reprodúcete porque hay una foto de una mujer tomando sol en el Caribe. Es en el billete. ¿Bien? Bueno, que en el dólar ya lo pusieron, ¿no? In good we trust. Sí. Un poquito más sutil, pero claro, sí. Danke. Es freut mich ganz außerordentlich, dass sich so viele dafür interessieren, was bei uns in Wergel passiert. Und es ist kein Wunder, wie manche es nennen. Da ist keine Hexerei dabei. Was da passiert, das ist die Realität. Es gibt einen effektiven und vor allem friedlichen Weg aus der Krise. Wir in Wergel haben da vorgemacht, wie es geht, aber jeder einzelne von euch kann es ganz einfach nachmachen. Wir können unsere Dörfer, Gemeinden, Städte wieder aufbauen. Aber dafür müssen wir ganz neue Ideen zulassen. Und vor allem müssen wir miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Geld ist kein Rohstoff, Geld ist keine Naturgewalt, Geld ist eine Erfindung, eine Abmachung, auf die wir uns alle eingelassen haben, sonst gar nichts. Und es wäre ein fataler Fehler zu sagen, es gibt keine Alternative. Wir in Wörgl haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Es gibt immer eine Alternative. Was ist jetzt? Die Versammlung ist aufgelöst. Der Saal wird geräumt. Wer sich widersetzt, wird festgenommen. Ihr habt das Recht zu... Was, wenn wir Wörgl zum Freistaat erklären? Páralo. Sí, aquí me gustaría decir, a mí me ha recordado un poquito como a Andreas Kalker y a tantos, ¿no? Que estaban dando una charla y vino la policía y los paró. Pero sobre todo, ¿qué poder tiene la oratoria, verdad? El verbo, la pasión con la que dices para que la gente realmente diga, este es como yo, es lo que estamos viendo hoy, es lo que está sucediendo. ¿Quién te va a querer lo mejor para ti? Hostia, pues la gente que tienes al lado, que te está diciendo que no te metas esas cosas. ¿Cómo te vas a fiar del gobierno que es corrupto? Entonces, al final, esa empatía de la gente más cercana que quiere lo mismo que tú es de la que realmente te puede sacar un mayor beneficio. Y además ha dicho que esta es una solución pacífica para salir de la crisis, porque en contraposición estaba la del nacionalsocialismo, que tiene una economía de guerra. Más allá de que al final también entiendes que te tienes que medio proteger, porque al final la fuerza impositiva que hemos visto desde toda la historia, que vienen otros pueblos, cruzan tu fortaleza, tu frontera y te atacan y te imponen sus leyes por encima de ti, también necesitas un parte de defensa. Pero era una manera pacífica, como bien decía él. Perfecto, Jordi. Concuerdo totalmente y añadir que una vez más se muestra que el sistema
a lo que tienen miedo es a la información, y a estas dictaduras lo único que les queda son la censura, como es esa disolución de esa reunión y como es toda la que nos aplican en las redes sociales a día de hoy, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces Ahora bien, esa reunión termina levantada por la policía, se lleva preso a varias personas, etcétera, etcétera. y a Y él le van entonces a acá juicio. empieza la situación de, bueno, ¿y cómo podemos nosotros de alguna manera? Porque, bueno, obviamente en ese mismo arrebato le llega una carta al propio alcalde donde lo citan a juicio, ¿no? Lo Este es el condenan a abogado. juicio. Entonces, Y este es el el abogado, abogado. ya volviendo al pueblo, le dice al abogado, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no nos declaramos libre de Austria? ¿Por qué nuestro pueblo de golpe hacemos una declaración de independencia? Tipo, que ya ustedes están más que acostumbrados ahí en Cataluña, pero básicamente la de, bueno, entonces nos declaramos libres. Después... Pero la de aquí en Cataluña está dirigida por masones, por eso. La de es todo un todo, circo. maestro. Sí, pero la idea es con las declaraciones de Viena y de Montevideo, que obviamente ahí se estipulan los mínimos para crear un Estado libre. Y a partir de ahí sí que empiezas a tener poder. Por eso todo este sistema económico tiene que ir de la mano de la ley natural y la soberanía de los pueblos que no quieren claudicar ante esas imposiciones estatales corporativistas. Fíjate, Jordi, que he iniciado el directo diciendo que los dos principales cuestiones que perpetúan este sistema de esclavitud es, el primero, el fraude de la ficción jurídica y las corporaciones, y el segundo es el sistema económico, bancario, usurero, impuesto. Porque esos son los dos pilares. Exactamente. Entonces le dice, bueno, ¿y si nos declaramos como un Estado libre? Eigenen Währungsrecht und allem drum und dran. Dein Kampfgeist ist bemerkenswert, Michel. Aber im Moment versucht man wirklich Schlimmeres abzuwenden. Aber der Papst in Rom hat doch auch gerade erst sein eigenes... El Papa en Roma tiene su propio Estado, también el Vaticano tiene su propio Estado dentro de la City de Londres, que también tiene su propio Estado en cada una de las iglesias, no, pero bueno, esos son los del Imperio Romano, son los fascistas, maestro, ellos tienen las armas también para declararse libres en la ley de la selva, porque la ley natural también implica el más fuerte muchas veces, ¿no? A veces se gana por cantidad y a veces se gana por fuerza. Bueno, mal llevada. Esa sería la ley natural mal llevada, a mi entender. Exacto, al final, los acuerdos. Obvio, pero un león contra una hiena gana el león, pero un león contra 15 hienas sale corriendo. Por eso nos dividen, por eso nos mantienen separados. Porque aunque nosotros no tengamos armas, cuando somos muchos, las armas del otro poco importa. Pero cuando no... Estamos llegando al final de la película, como verán, porque ya estamos llegando al juicio con el que se iniciaba la película. Eine Stadt gekriegt. Warum doch nicht werkeln? Michel, ist dir klar, dass die einsperren wollen? Die wollen die hinter Gittern sehen. Y ese es el día del juicio. La ironía, ¿no?, de la gente en la capital, en Austria, en Viena, en la capital de Austria, pidiendo cualquier tipo de trabajo. Y imagínense a lo que da lugar no solamente en el rubro masculino, sino también en el rubro femenino, cuando pasás hambre y decís acepto cualquier tipo de trabajo, por así decirlo, entiéndase. Pero también el hecho de, la ironía de que había un sistema que evidentemente funcionaba a 10 puntos y no se aplica porque tal vez los que generaron las guerras, financiando incluso a los que necesitaban subir a ciertos pedestales para que esas guerras se generaran, eran los mismos que lo financiaban. Con lindas palabras todos somos héroes, pero sin acciones pocos lo son, ¿no? Entonces aquí volvemos al final y después de haber contado la historia les dice al juez, ustedes están asistiendo a un proceso histórico. Esto no se trata de Wolf, sino que se trata puntualmente de cómo mejorar el mundo, ¿no? Da geht's doch nicht Werkel, da geht's doch eine globale Krise und Auswege und Lösungen. Begreift es das nicht, verdammt noch einmal? Hier und heute gilt es zu klären, ob gegen den Artikel 122 des Nationalbankgesetzes verstoßen wurde und wenn ja, welche Strafe zu verhängen ist. Einspruch stattgegeben. Danke, ja. Dürfte ich bitten, seien die Resultate der möglichen Straftat. Brücken, Straßen, es el abogado de él, die Schule, que muestra todas las cosas buenas que se han hecho por el pueblo. Schauen Sie sich die Bilder ruhig an. Die sind nicht gestellt. So schaut das in Wörgl aus.
Lo bueno es que aclara que no fueron manipuladas. Menos mal que no existía la NASA todavía ahí, pero bueno. Exactamente, lo que le está diciendo es, mire, con el delito que usted dice que se infringió, en realidad lo que se construyó fueron casas, escuelas, hospitales, se repararon puentes. Vamos, hombre, esto no puede ser un delito. Dejémonos de joder. Im Hier und Jetzt. Einspruch aus bereits erwähnten Gründen. Mit Spannung verfolgt die internationale Presse den Ausgang einer ungewöhnlichen Verhandlung. Die österreichische Nationalbank bezichtigt den Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Wörgl des Verstoßes gegen das Banknotenmonopol. Michael Unterguggenberger hat eigene Scheine in Umlauf gesetzt und damit höchst erfolgreich seine marode Gemeinde saniert. Diese Scheine verliehen Spielgeld lieber schnell aus. Heute ist das alles nichts mehr wert. Herr Guggenberger, Sie tragen die alleinige Verantwortung für das Geldexperiment. Ist das korrekt? Einspruch. Die Formulierung Geldexperiment ist irreführend. Stattgegeben. Sie tragen also die... Esta parte es importante porque acá, dentro del marco de lo legal, empieza el juego de palabras, ¿no? Ya el hecho de decir, no por experimento, pero la palabra monetario, entonces ya está indicando dinero, moneda, y por lo tanto podría ser condenado por eso. Entonces acá empieza un juego de a ver cómo podemos acomodar las cosas para tratar de zafar hasta que va a llegar el momento que describimos anteriormente. Die alleinige Verantwortung für das beanstandete Experiment. Das ist richtig. Stimmt es zudem, dass Ihre sogenannten Arbeitsbestätigungsscheine auch zur Zahlung der Gemeindesteuern akzeptiert werden? Richtig. Sie brauchen darauf, Ihr Experiment als Tauschhandel deklariert zu werden. Es besteht kein Annahmezwang und keine allgemeine Gültigkeit. Aber ist es nicht korrekt, dass diese Arbeitsbestätigungsscheine jederzeit in richtiges Geld umgewechselt werden können? Y ahí está donde lo cazan. Exactamente, y lo que trata de decir es solamente uno. Como diciendo, en realidad nadie lo hizo. Pero bueno, solamente uno lo hizo, ¿no? Hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Das war nicht meine Frage. Antworten Sie bitte auf die Frage. Einem Einzüger haben ja die Scheine in normales Geld gewechselt, das stimmt, aber alle anderen... Und ist es vorgekommen, dass eine solche Transaktion jemals zurückgewiesen worden wäre? Das oberste Verwaltungsgericht zu Wien befindet den Angeklagten Herrn Michael Unterguggenberger, Bürgermeister der Gemeinde Wörgl, für schuldig. Schuldig für was? Dass es allen besser geht? Ruhe! Bitte setzen Sie sich. Bei den ausgegebenen Scheinen handelt es sich um ein illegales Zahlungsmittel, welches das Banknotenprivileg der Nationalbank verletzt. Die Scheine werden umgehend eingezogen. Jeder, der mit diesen Scheinen handelt, wird strafrechtlich verfolgt und zur Verantwortung gezogen. Angesichts des prekären gesundheitlichen Zustands des Angeklagten wird von einer Arreststrafe abgesehen und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Herr Michael. Acá hay un dato importante que creo que no viene después, estaba antes que David no lo puso. Este juez entendió perfectamente que lo que estaba sucediendo no era ningún delito y que no era absolutamente nada que podía ser juzgado con lógica, con moral y con amor. Cuando en un momento los jueces se paran y dicen, bueno, el jurado va a deliberar, y se van al cuarto, ¿no? El cuarto cerrado, que salen fuera de la vista del público para discutir la sentencia, lo que no muestra, o sea, lo que muestra la película es que detrás de estas puertas estaba el gerente del Banco Nacional de Austria, tipo figura de Rothschild, y este tipo le dice al banquero, le dice, escúcheme, no lo podemos condenar, porque lo que el tipo hizo mejoró la vida de su pueblo. Y el banquero le dice, sí, pero nosotros tenemos que condenarlo para dar un ejemplo a la sociedad, porque si no esto se nos va de la mano. Entonces por eso deciden que, dado que el alcalde tenía un problema en los pulmones, que le termina causando la muerte 2 años después, le dicen, bueno,
Acá lo que nosotros queremos es que ustedes cesen y dejen de pagar y que dejen de aceptar esos certificados de trabajo. No vas a ir preso, vas a seguir tu vida normal, pero no vas a poder nunca más ejercer ningún cargo público, obviamente, porque o político, porque volverías a plantear lo mismo. Pero bueno, anda a terminar tu vida tranquilo. Lo que quiero decir con esto es que siempre están esas, cuando uno imagina al poder en las sombras y uno dice, pero ¿habrá gente que ahí se junta para cagarte la vida a todos los demás? Sí, porque esto es un caso real, puntualmente. Pero va mucho más allá, porque la gente lo que se tiene que dar cuenta, ya sé lo que están los espectadores, lo saben de sobra, pero es la profundidad en cuanto al sistema que hay montado. Prefiere que nos muramos antes de ellos perder su posición, su poder, sus castillos, esa posición dominante y esclavista respecto al resto. Prefieren que se muera la gente, que es lo que pasa. Yo lo veo a diario en el trabajo. Es impresionante aquí como vemos como el tipo que no hace más que bueno, el capitán del barco y nos trata a todos como mercancía. Y esa ley marítima que dice, los seres humanos me dan lo mismo, que se mueran. Aquí lo importante son mis legislaciones que he creado para yo mantenerme arriba de todo el sistema. Hay que cambiarlo de raíz porque no hay valores en lo que hemos construido como sociedad. Por eso yo decía al inicio de todo, ¿seremos capaces de crear un nuevo sistema? Ese es el mayor reto que tenemos todos delante nuestro. Mirá, que hay una canción de la banda de Los Guasones que siempre cito mucho, una banda platense. No quiero más enemigos, no quiero más solución, no quiero más elegancia. Fragancia nocturna que quite el dolor. Fragancia nocturna es lo que se aspira, ¿no? No quiero más ruido a botas. Militares, dictadores. Menos pañuelos al sol, ni aquella clase de gente que pierde la calma por su posición. Hablando un poquito de aquellos que por la posición se jactan de ser prácticamente semidioses, ¿no? Pero bueno, ahí va. Unter Guggenberger wird seines Amtes enthoben. Ihm wird auf Lebzeit jede politische Aktivität untersagt. Die Verhandlung ist geschlossen. Verbrecher seid ihr sonst gar nichts. Und der Herr Unterguckenberger bleibt Bürgermeister von Werkel. So schaut's aus. Ahí finaliza la película, después continúa, fallece el alcalde 2 años después, el nazismo toma todo lo que es Europa y luego, gracias a eso, la gente que pierde la calma por su posición se posiciona con instituciones supranacionales justificadas después de la Segunda Guerra Mundial y el resto de la historia es la que estamos atravesando hoy en día, dicho en muy poquitas palabras. ¿Quiere mostrar algo más o paso a pantalla completa, maestro? No, pasa a pantalla completa, que además ya se ha hecho tarde, pero me gustó mucho no solo la película, sino el conocer la teoría económica de Silvio Gesell, que la veo muy, muy interesante, muy plausible a nivel local para poder empezar, como el ejemplo real de la película que muestra, y sobre todo conceptos que tiene, ¿no? Como la depreciación del dinero, alternativas reales. Mencionábamos antes la G1, podría ser una de ellas, no lo sé. Pero bueno, si más no, es interesante y siempre se puede, siempre se puede. Lo que pasa es que las cosas están escondidas, porque siempre se habla de Keynes, del otro economista, etcétera, pero de este hombre yo nunca en mi vida, hasta hace poco, lo había escuchado hablar. Ni el nombre ni las teorías exactamente que tenían. Y yo mira que fui a la universidad y estudié parte de económicas y en la vida me mostraron estas cosas. Entonces... Me alegro mucho de poder conocerlos. Siempre, como tú decías antes, son herramientas que en un momento dado de la vida, igual que le sirvió a él, nos pueden servir a todos, y más con la que estamos todos metidos, queramos o no, nos han metido en esta y hay que surfearla como se pueda y de la manera creo que mejor se puede es creando lazos y nodos en común con muchos que piensan y viven, creo que muy parecido a nosotros. Así que el milagro de Work y el milagro que estamos haciendo todos nosotros a diario con todo esto que estamos viviendo. Mira, Iru, te he pasado los datos de las deudas que hay en todo el mundo, que es como hemos también arrancado al principio, haciendo un resumen, ¿no? La nota de antes era muy interesante también porque es como se creaban antes la voy a poner en las la web deudas. para que la gente...
era rompiendo un palo y entonces, claro, como eran iguales, las dos partes solo calzaban una con las otras, entonces cuando pagaba la deuda se te devolvía el palo. Eso es lo que se utilizó durante muchos años en Inglaterra. Bien. Pero aquí vemos las deudas de todo en los países. Deben trillones de dólares. ¿A quién le deben el dinero? A estos mierdas, porque son unos mierdas que nos tienen a todos con la pata encima de nuestra cabeza y no nos dejan desarrollarnos. Ni en la economía, ni como seres, ni en cuanto a valores, porque nos tienen metidos en la rueda esta de la usura. Entonces, simplemente con esto no funciona, hay que cambiarlo. Y si estamos aquí dándonos cuenta de tantas cosas en la vida, es que no puede haber otro objetivo que realmente hacer un mundo mejor. Y eso pasa por no darle más fuerza a todo este sistema que han creado ellos. Inventarnos otra cosa, por eso es interesante todas estas teorías de gente que despertó, que se dio cuenta de cosas y a ver entre todos qué podemos crear. O sea, se habrá doblado las deudas de todos los países, corporaciones, llámalo como quieras, porque claro, con toda la crisis que han creado con el bicho este de mierda, tú imagínate, ya tenemos que regalarles todas las tierras a esta gente. Cada español en el 2019 debía 30.000 euros. Solo por nacer ya debes dinero, pero ¿estamos locos o qué? Y yo no juego más. O sea, al final es que decir, yo no quiero jugar más a esto. Ni tú eres el policía porque yo no me representa ningún tipo de autoridad, ni tú eres nadie sobre mí. O sea, yo vengo a este mundo a vivir una experiencia de vida. ¿Cómo que debo dinero ya por nacer? El pecado original y la deuda original y todo, ¿no? Todo original, muy original realmente, ¿eh? Del origen, ¿no? Del origen. Bueno, por eso te decía, Jordi, insisto que las dos cuestiones principales, una es el fraude de la ficción jurídica con el de las corporaciones y otro es este sistema esclavista bancario que nos viene impuesto. Recordar que en el afán o en la búsqueda de intentar para nosotros mismos y para el resto, que así nos sentimos simbiontes, ayudarnos. La semana pasada en Canal 5 hicimos una presentación sobre cómo generar un cambio real, ¿no? Con varios aspectos que analizamos, que pusimos sobre la mesa, para que se sume más gente a ampliarlos o que se pueda servir de ellos si en algún momento le vale como herramienta. Y creo que de eso se trata, de generar el cambio en nosotros y con el ejemplo y otros que se sumen, pues ir generando un cambio mayor. Pero la idea es que hay muchas herramientas, muchísimas. La semana pasada, ya os digo, en Canal 5 tocamos varias, como la permacultura, como el ejemplo este de Silvio Gesell con su teoría económica del orden natural, etcétera, etcétera. Hay muchísimas y de eso creo que la vida nos ha puesto en esta tesitura de responsabilidad, de coherencia, de comprensión y no le podemos dar la espalda.